Bueno, ya veníamos calentando, haciendo un calentamiento previo y después vamos a ver si esta cuestión del calentamiento previo es así o no, pero supongamos que sí, entonces lo decimos, que amerita un calentamiento. Ahí ha llegado Gustavo, para iniciar una conversación que para nosotros es muy importante, particularmente para mí, y tuve oportunidad de decírselo en el tras bambalina al propio Fernando Signorini. Es un verdadero orgullo poder comunicarme con él y conversar un rato acerca de muchas cuestiones que eh, creo que todos nosotros tenemos en común, y fundamentalmente una que es el fútbol que tanto nos apasiona. No todos lo conocemos a Fernando. Si nos ponemos ahora a describir su currículum, perderíamos casi toda la hora que tenemos para conversar, así que damos por sentado y sabemos que ya todos lo conocemos a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, la idea es conversar un rato con vos y poder, como vos bien decías antes, poder debatir. Acá no se trata de convencer a nadie, sino intercambiar ideas y que en ese intercambio todos nos podamos enriquecer. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, ese mensaje para Gustavo después se lo transmiten ustedes porque si no, Claro, sí. no me gusta plantear un momento antipático al comenzar. No, bueno, yo lo que quería decir al principio como introducción, sabiendo que, como decíamos con Hernán, esta seguramente es la primera de unas cuantas, entonces a, a tomarlo con calma, a pensar cada cosa que decimos, a reflexionar y después en la próxima podemos seguir charlando. Ante todo, quiero hacer una breve síntesis de mí como preparador de jugadores de fútbol. A mí no me gusta decir preparador físico de fútbol porque alguna vez dije que la preparación física en el fútbol no existía para mí, cosa que me valió una respuesta bastante antipática de mis colegas de APEFA. Pidieron el teléfono del programa donde yo lo había dicho porque iban a revisar, porque era una falta de respeto hacia la historia de los preparadores, bla, 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 bla. En realidad, pobres, no habían entendido nada, pero lo que más me dolió es que ellos tenían mi teléfono y yo estaba dispuesto a ir a PEFA delante de los 300 socios que en ese momento tenía institución para esto, para debatir, porque me tendrían que haber preguntado por qué hiciste eso. Y yo simplemente quería decir que en vez de ser una crítica, al contrario, ser preparador de jugadores de fútbol es muchísimo más complejo que ser preparador físico de un atleta. ¿Por qué? Porque la diferencia, ¿no? Porque la preparación física específica para el atleta se refiere al músculo. Entonces, yo digo que el preparador físico es aquel que prepara a un corredor de 100, de 200, no sé, de 400 o de maratón. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer el corredor, y en este caso el velocista, es correr por un andarivel o por un carril sin ninguna oposición. Su sistema cognitivo no tiene ningún tipo de ocupación y de preocupación porque lo único que tiene que hacer es tratar de correr lo más rápidamente posible, sin que eso también le asegure el triunfo, porque a lo mejor hay otro que es más rápido que él. En cambio, el jugador de fútbol sabe dónde tiene que llegar, pero no sabe el camino que va a recorrer. Además, eso de la velocidad como expuesta como un valor esencial en el fútbol, no es así, porque si el futbolista no domina el tiempo, la distancia y el engaño, está en graves problemas. Cuando Diego hizo, yo ya lo he explicado muchas veces esto y lo recuerdo, cuando Diego hizo ese famoso gol a los ingleses el 22 de junio del 86 en México, corrió 55 metros en casi 11 segundos. Quiere decir, tiempo atlético malísimo, toda vez que Usain Bolt recorrió después el doble de la distancia en 9:58, quiere decir, en menos tiempo, casi el doble de la distancia. Un velocista sabe hasta cuántos pasos va a dar en el tramo de su carrera y puede errarle al tiempo que más o menos piensa en alguna décima de segundo. En el futbolista eso no interesa, porque si no, jugadores como Riquelme, como Valderrama y como tantos otros no hubieran podido, y sin embargo eso era lo más rápido porque decidían antes de recibir la pelota. Yo digo todo esto porque todos ustedes, como yo,
somos producto de institutos de educación física, a donde nos han enseñado, yo al menos me recibí en el año 73, en el profesorado de educación física Nuestra Señora de Lincoln, y el día que salí recibí un diploma que me habilitaba a trabajar en por lo menos, creo que eran 12 deportes distintos. Pero yo cuando terminé, ahí mi vanidad se fue un poco al piso porque me di cuenta de que de todos sabía prácticamente nada, inclusive de la interacción que se produce cuando entra uno a un vestuario y hay jugadores que quieren ser suplentes, otros que a lo mejor tuvieron un problema familiar, o que vienen de alguna lesión, o que perdieron el puesto, o algunos que son mayores y no soportan a los pibes y los pibes desprecian a los... Esto es muy complejo, gente, es muy complejo de verdad. Y creo que en los institutos se siguen con esos viejos programas que no se actualizan. Estoy hablando de institutos para profesores, profesorados de educación física, ¿no? Con gente que a lo mejor sabe mucho de fisiología, sabe mucho de biomecánica, sabe mucho de anatomía, sabe ahora con la incursión de la neurociencia, sabe mucho de neurociencia, pero acá se trata de saber de fútbol y de jugadores de fútbol, porque no es lo mismo. Un grupo de jugadores de fútbol, en su mayoría ustedes saben que provienen de lugares sociales bastante difíciles. Entonces, el fútbol es antes que nada un hecho cultural creado por las clases populares, mucho más ligado a lo artístico que a lo científico. No es como el rugby, por ejemplo, que acepta, o la mayoría de sus equipos están conformados por gente que viene de otra expresión social con más preparación. Y el futbolista no. El futbolista muchas veces por no tener, no tiene ni siquiera para comer. ¿Cuántas veces en divisiones inferiores vemos chicos que llegan famélicos y es mejor? A mí me pasó una vez en Rosario Central una anécdota con un chico que al segundo o tercer esfuerzo prácticamente se desmaya porque no comía hacía 2 días. Entonces, si nosotros nos vamos a seguir parados en esa vanidad que nos da el hecho de tener un título, creo que no, que tenemos que revisar. Nosotros en todo caso somos, como dice Rubén Rossi, ayudadores. Y como dice César Menotti, cuanto más sabe el técnico, menos trabaja el preparador físico, porque son tantas las cosas que tiene que hacer un técnico que realmente sabe con un equipo, porque lo más importante que tiene que tener un equipo para llegar a jugar bien es interpretar a la perfección la idea de juego que tiene el técnico, que todos los técnicos la tienen, pero todos quieren jugar como el Barcelona, pero para jugar como el Barcelona, más allá de tener los jugadores del Barcelona, tenés que saber y mucho para hacer de eso prácticamente un escenario de teatro a donde danzan los bailarines. Entonces, dicho esto, quiero decir que yo estuve trabajando 10 años en la Academia de Lincoln y bueno, en esa época ya me decían que yo era prácticamente un adelantado, porque llenaba la cancha de vallas, de estacas, fui un precursor, por ejemplo, de los esquís, porque a falta de ellos, que todavía no se habían inventado, yo tenía cubiertas gomas de coche, ¿no? Que atadas con una soga a la cintura del jugador y con lastre de arena, y ellos corrían, y yo también hice lo que fueron los antecesores de las pasadas, que era el interval training, que por culpa de Misa Topek se metieron en el fútbol, venían del atletismo, porque lo metió Herschler y Reindl, esos 2 fisiólogos y entrenadores alemanes, que claro, sabían mucho de atletismo, pero de fútbol no. Sin embargo, todos los métodos que llegaban a nosotros en aquella época, todos, indefectiblemente, todos provenían del atletismo. Y así se hablaba de tempo training para la velocidad, de interval training. Después vinieron las áreas funcionales. Yo fui el primer preparador de jugadores en Argentina que utilizó en todos los jugadores, estando en Banfield con Cayetano Rodríguez, en el equipo técnico que había armado, el cuerpo técnico que había armado César Menotti, cada uno con su cardiofrecuenciómetro, con su reloj. Me duró 3 días. Los 3 días me di cuenta que no servía absolutamente para nada. Claro, le servía a los atletas, ¿no? Porque ellos tienen que trabajar
durante la preparación para una prueba que es puntual en una fecha determinada y es siempre la misma, y los partidos son siempre distintos, bueno, quiero decir, a grandes rasgos, yo realmente empecé a entender cómo era trabajar con un jugador de fútbol o ayudar en su preparación, después de pasar algún tiempo junto a Diego cuando comencé con él, y obviamente después con la llegada de César Menotti a mi vida, con sus conceptos, que son prácticamente irrebatibles, con los del doctor Rubén Darío Oliva, que también era rosarino, de San Justo, tipos maravillosos, tipos que te decían una cosa y era una sentencia. Recuerdo que una vez, bueno, me estoy yendo muy lejos, pero ahora termino. Yo me entusiasmo con esto. Que una vez el doctor Oliva me dijo, ojo, mirá que sentirse cansado no es estar cansado. Digo, ¿cómo, doctor? Es eso, claro. No, muchas veces y sobre todo el jugador de fútbol, se siente cansado. ¿Por qué? Y porque va perdiendo 4-0 y faltan 8 minutos. Entonces lo que quiere es irse a la casa. Ahora, nunca vi cansado a un equipo que va ganando 4-0. ¿No es cierto? Porque después si nosotros escuchamos a los periodistas, ustedes saben que en el prólogo del libro Fútbol sin trampa de César Menotti, él dice que el 98% de los periodistas deportivos no saben nada de fútbol. A lo que él va de Pado a Lima, ese histórico preparador, entrenador brasileño, dijo, Menotti dice eso porque es muy generoso. Y tenía razón, porque hoy creo que el 99.9 de los periodistas deportivos, al menos en Argentina, no tienen ni idea, no les interesa, porque a los productores les interesa el rating, entonces es mejor hablar de Wanda Nara, ¿no? De la minifalda de Wanda, que hablar de las capacidades que tiene su marido para jugar al fútbol. Como no entienden de fútbol, entonces empiezan a confundir, porque ellos mismos están confundidos e intoxican el ambiente. Y desde mi punto de vista, yo he adoptado contra ellos una posición que es muy simple. Yo digo, en la 44 millonésima parte del fútbol argentino que me corresponde, yo la defiendo como quiero y como me enseñaron mis mejores maestros, ante todo con principios ligados a la ética, ligados a la nobleza, ligados a la honestidad. Por eso yo no tengo temores de hablar y de dar nombre, simplemente porque ellos hablan y dan nombre. Entonces, como ellos dan nombre, yo me arrogo el mismo derecho. Si ellos son respetuosos, yo voy a ser respetuoso. Si ellos le faltan el respeto al fútbol y a los futbolistas, me están faltando respeto a mí. Y como tal lo defiendo. Bueno, dicho esto, me parece, porque si no me voy por la rama y no paro más. Yo me conozco, la capacidad de síntesis no es precisamente una de mis virtudes. Así que los invito a todos a que comencemos a debatir el Bueno, mate de por medio. Veo que la mayoría están con el mate. sí, y ahora cada vez más, más individual el mate. Dado que empezaste tu introducción bien específica en relación a tu profesión, Fernando, me parece que correspondería que inicie el juego Quique, colega también, y bueno, empezar la charla por ese lado. Bueno, hola a todos, los que no saludé, los que fueron entrando ahora. Bueno, un placer, un gusto tenerlo a Fernando, un referente para todos nosotros. Yo siempre digo cuando hablo con él que nosotros los profes de educación física le debemos una disculpa muy grande, tanto a él como a Menotti, como a todos esos pensadores del fútbol, porque lo cual nosotros en principio, por lo menos a mí me pasó, que mis inicios no lo supe interpretar. Lo fui descubriendo con los años y con la experiencia. Me fui dando cuenta de un montón de cosas que ahora estoy cada vez más seguro de que la línea que ellos siempre pregonaron, toda la vida pregonaron, es la que más se puede enfatizar el fútbol. Y un poco lo que hablaba Fernando de tus anécdotas en el libro que escribiste, que es espectacular, me gusta mucho, siempre lo releo, Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, ya el título dice un montón de cosas. Contás una historia que tiene que ver con esto de tus inicios como profesor y cómo veíamos nosotros la profesión, y que fuiste una vez a un lugar donde entrenaban caballos. Me gustaría que cuentes esa anécdota entre el caballo de carrera y el caballo de polo. ¿Cómo fue eso?
que un poco tiene que ver con esto de cómo veíamos nosotros al futbolista, cómo lo entrenaba y cómo debíamos entrenarlo, ¿no? Claro, porque vos viste, Quique, y todos los chicos ahí, que todos los libros, yo leí, no sé la cantidad de libros hasta que después dije, bueno, ahora me voy a dedicar a leer de otra cosa, porque en todos los libros se hablaba muchísimo de atletismo, se hablaba muchísimo de combinaciones químicas que se producían con el hombre en movimiento. Hubo un libro que nos intoxicó a todos, que fue de Carlos Álvarez de Villar, un entrenador español que yo después conocí cuando estuve en España. Él entonces, en ese momento, en el año 70 y pico, había sido entrenador de la selección de España. El título llevaba por nombre La preparación física del fútbol basada en el atletismo. ¿Mm? Exacto. Es el básico de todos nosotros los profes. Y yo empecé con eso, claro, yo empecé con eso y a hacer exactamente los trabajos que él proponía, ¿no? Ahora, yo también me empecé a dar cuenta desde el principio que había cosas que no eran como la que el tipo decía, ¿no? Experiencias en Rivadavia de Lincoln con jugadores que a lo mejor venían después de trabajar 14 horas, porque algunos se levantaban a las 5 de la mañana y venían a las 7 de la tarde, venían desde el galpón de las máquinas de la municipalidad, después de haber estado arreglando caminos y bajándose con la pala para arreglar las alcantarillas. Y yo veía que había uno que se llama, que lo cuento en el libro, que un muchacho de un central que tenía el cuerpo, pero de un gladiador, era terrible, parecía tallado en piedra, el Taca Herrera. Y claro, pero el tipo empezábamos a hacer alguna actividad y el tipo se moría. Y el 15 días después hice lo que tendría que haber hecho el primer día, ¿no? Hablé con él y le dije, ¿cómo puede ser que vos, que parece que te lo comés a todo, venía que este hecho pedazo, te falta alguna vitamina? No, profe, lo que pasa es que estoy muerto, estoy cansado, yo trabajo. Bueno, entonces me explicó de qué trabajaba, cómo serán los esfuerzos. Entonces yo le dije, bueno, desde mañana vamos a hacer una cosa. Vení acá, alimentate bien, venís a entrenamiento, agarra la pelota, divertite un poquito y transpirá algo, hacer un poco de elongación, de movilidad articular, vas, te bañás y vamos a hacer una experiencia con vos. Bueno, a la tercera semana, para mí fue una alegría por un lado y una frustración por el otro, porque el único tipo que teóricamente no entrenaba era el que mejor preparado estaba, porque era un rayo. Eso me empezó a abrir los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque la duda, yo aprendí desde ahí que la duda es el motor de la evolución. La certeza es su límite. Si nosotros nos vamos a quedar con lo que nos enseñaron en el instituto, entonces, con toda esa... Pero ¿quiénes fueron los que nos enseñaron? ¿Qué historia tienen dentro del fútbol? ¿Quién fue? Guardiola, fue, no sé, Menotti, o los grandes de Mitchell. No, son tipos que sí, que cómo no, los respeto, saben mucho de fisiología, entonces si yo tengo un problema, una duda en el plantel, tengo el médico fisiólogo, y yo no me hago el fisiólogo, porque en eso toco de oído, yo muchas veces me la pasé leyendo libros de fisiología, sabía el nombre, inclusive lo conocía al doctor Margaría en Italia, pero como me dijo un día el doctor Dalmonte, cuando yo lo llevaba a evaluar a Diego antes del Mundial del 86, mira, Fernando, yo hago todas las pruebas, pero después entrenarlo poco, porque yo de fútbol no sé nada. Esa grandeza y esa humildad de los grandes, ¿no? Ahora, referido a lo que vos me comentabas, un día yo fui a visitar a un querido amigo, que es Carlos Ulloa, le dicen Polito, es sobrino de Gastón Perkins, ¿se acuerdan de ese corredor de turismo carretera? En su estancia La Viña, en el Triunfo, partido de Lincoln. Entonces, tomando mate, tiene una casa maravillosa, con un parque, un casco increíble. Y el tipo es un experto, bueno, de hecho, cambiazo. Los mejores polistas han llevado sus caballos ahí para que él se los adiestre, porque, como le dije un día a la mujer, la única manera de ser amigo de tu esposo es el caballo, porque se sube a las 5 de la mañana y se baja a las 7 de la tarde. ¿Cómo hace? No está nunca. Bueno, ese día estaba, y hablando se me da por decirle, Polito, escúchame, ¿vos entrenarías de la misma manera a un caballo de polo como se entrenan los caballos de pista? Y él me miró como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Una estupidez? No, de ninguna manera. ¿Y por qué no? Y no, porque el caballo de pista hace siempre el mismo recorrido, siempre va en aceleración. El caballo de polo arranca, frena, gira, salta, va para aquí, va para allá.
Opa, digo, ¿qué pasó? Entonces, quiere decir que los jugadores que son caballos de polo o caballos de pista. No, caballos de pista son los atletas, pero el jugador es caballo de polo. Entonces yo no puedo entrenar al jugador como si fuera un atleta. Así como Polito no entrena a los caballos de polo como entrenaría los caballos de pista. Y eso me abrió para siempre los ojos acerca de los esfuerzos, de los movimientos que tiene que realizar un jugador de fútbol para poder, desde las divisiones inferiores, desde que son muy chiquitos, ¿no? Porque hoy yo mismo he visto jugadores de 9 años en Perú corriendo en línea recta con un pequeño paracaídas, ¿no? En tren de hacer cosas ligadas a la modernidad, para que no nos tilden de antiguo, estamos cometiendo una cantidad de salvajadas, porque como yo también se me ocurrió decir hace algún tiempo, el futuro del fútbol argentino es el pasado, a mí no me cabe ninguna duda me cabe. Entonces hay que preguntarle a los grandes jugadores, yo le he preguntado a Diego, a Carlitos Tevez, a Riquelme, a El Kun, al Burrito Ortega, todos chicos salidos de esos lugares a donde por no pasar, como dice Yupanqui, Dios no pasó tampoco. ¿Y qué hacían ustedes cuando eran chiquitos? ¿Cómo aprendieron a jugar? ¿Quién les enseñó? Y no, pero todos dicen lo mismo, y jugamos. ¿Y pero cuánto jugaban? 8, hasta 10 horas por día jugaban. ¿Y a dónde jugaban? En carpetas sintéticas. No, nada, ¿qué es sintético? ¿Viste? Como dicen ellos. No, en la calle, en un terreno baldío, que había palitos, había alambre, había vidrio, y jugábamos 1 contra 1, 2 contra 2, o a veces hacíamos hasta 8 contra 5 si teníamos mucho robo, ellos tenían 9 o 10, nosotros jugábamos. Esa era la manera, pero y además de eso, ¿qué hacían? ¿Levantaban pesas, hacían sentadillas? No. ¿Y qué hacían? Trepábamos por un árbol, o trepábamos una soga, o andábamos por arriba de los tapiales a ver si a alguna vecina se le había escapado alguna gallina y salíamos corriendo. Entonces digo, ¿por qué no volver a eso? Porque eso les ha dado una riqueza biomecánica incomparable, pero además, obvio, pueden tener toda la riqueza que tienen, pero si después no saben jugar al fútbol, no tienen talento, porque todos hacían lo mismo y también entonces llegaban muy poco. Pero no hace mucho tiempo, hablando con el Pato Filio, yo le decía, porque hablamos acerca del fútbol de ahora, el fútbol de antes, ellos se enojan mucho cuando dicen que los jugadores de antes no podrían jugar ahora porque ahora la velocidad. ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? Ustedes saben que el primer récord mundial homologado en el atletismo sobre los 100 metros llanos fue en el año 1912 y lo registró un corredor americano, lo pueden buscar en Google, que se llama Dan Lindvicott, que marcó en Suecia 10 segundos 06 centésimas. Más de 100 años después, y eso que Lípico corría en esas pistas de arenilla, con un calzado que pesaba medio kilo cada uno, y con cronometraje manual. Más de 100 años después, Usain Bolt, en una pista sintética que ante los apoyos los impulsa con mayor fuerza, con la ropa apropiada, con todos los adelantos de la técnica puesto al servicio de ellos, el calzado también, marcó 9,58, quiero decir, 48 centésimas con cronometraje electrónico, solamente 48 centésimas en 100 y pico de años. Entonces yo le decía, vos fíjate, si tomamos la selección, ustedes tienen la edad creo que suficiente como para recordar la selección argentina del 78 más o menos, ¿no? Y yo le decía, ¿hay mejores arqueros que vos? No, no hay. No hay. ¿Y mejores laterales que Olguín y Tarantini? No, tampoco. ¿Y mejores centrales que Galván y Pasarela? Difícil, ¿no? Y volantes como Ardiles, como Gallego, como La Rosa, como Villa, como Valencia, o delanteros como Bertoni, como Houseman, como Kempes, como Ortiz, como Luz. No. Entonces, ¿cuántos jugadores de ahora podrían haber jugado en el 78? Juan, y ustedes saben quién es. También Rosarino, ¿no? Después no. ¿Pero por qué? Primero, porque ha habido un cambio de hábitos en la sociedad. Antes los chicos jugaban, como decían ellos, 8, 10 y hasta 12 horas por día en absoluta libertad. Nadie le ponía límites, por lo menos hasta los 12 o 13 años aprendían a jugar a la pelota y después empezaron a jugar al fútbol. Jugaban
con la mayor cantidad de dificultades posibles, además con pelota, a veces con pelota de goma, otra con pelota gastada. Hoy no, hoy todo eso se ha reemplazado por este aparatito, es uno de ellos. Hoy los chicos, en vez de estar 8 horas con la pelota, no pueden estar 8 horas con la pelota, además, porque ya no quedan tantos espacios, porque los padres quieren que estudien, y está bien que así sea. Entonces cambió la sociedad, y lo que vimos, como le dijo Adolfo Pedernera Minuti, lo que veo ahora ya lo vi antes, lo que vi antes ya no lo veo más, y no lo vamos a ver más, cambió. Ahora, tenemos que hacer lo posible para que cuando tenemos el poco tiempo que tenemos a los jugadores, sobre todo en edad de formación, con nosotros, bueno, hagámoslo jugar al fútbol, para que ellos descubran todas las potencialidades y la creatividad y el talento en el que lo tienen. No se olviden que cuando uno le enseña algo a un chico, a un alumno, le está quitando, como dice Paulo Freire, la posibilidad de que el chico lo descubra por sí mismo. Hoy, por ejemplo, yo veo que en todos lados se ponen conitos, entonces los chicos y jugadores de primera división van entre los conos. ¿Y qué están entrenando? Y muchos dicen, la gambeta. No, ¿cómo la gambeta? Esquivar no es lo mismo que gambetear. El gambetear es espontáneo. Una vez le preguntaron al Burrito Ortega, ¿y cómo hace Ariel para gambetear? Y no sé, yo la muevo para un lado y salgo para otro. Esa es la fórmula. ¿Y quién se les enseñó? La descubren ellos, jugando. Hoy se ha acabado la picardía porque la sociedad actual en el mundo está gobernada a través de ¿qué? Del miedo. La religión también sirve para eso. Hay que tener miedo a todo. Hay que tener miedo a Dios porque te castiga, hay que tener miedo al diablo, hay que tener miedo a la pérdida de imagen, a la pérdida de trabajo, a la delincuencia. Hay que tener miedo absolutamente a todo. Y como bien decía también un pensador irlandés, Oscar Wilde, una de las mejores características de los seres humanos es la posibilidad de rebelarse, para cambiar el statu quo, para ser como uno quiere ser, no para que uno sea como el sistema quiere. El sistema nos quiere de una manera y yo al sistema no le doy mucha bola. Yo creo que hay que ser como hay que ser, si no la humanidad que está en graves peligros va camino a problemas mucho más graves, mucho mayores. Por eso digo, el futuro del fútbol argentino es el pasado. El futuro de la sociedad argentina es el pasado. Porque yo recuerdo, tengo la edad suficiente para ser testigo de la historia reciente, era una sociedad completamente distinta, mucho más solidaria, porque ahora ¿por qué son? Mira, yo vivo acá en Belgrano, y está lleno de edificios altos, y ahora a las 9 de la noche salen todos a aplaudir a los médicos. ¿Y por qué aplauden a los médicos? Porque tienen miedo. Primero, los médicos están haciendo su función, arriesgan su vida, y sí, desde siempre, pero ellos lo eligieron. Pero el miedo nos ha hecho solidarios. Ahora somos solidarios y aplaudimos a los médicos. Pero ¿y quién aplaude a los barrenderos que pasan toda la noche, a cualquier hora, con lluvia, con frío, con calor? Nadie aplaude a los barrenderos. Nadie aplaude a la gente que está en el campo levantando la cosecha. Y muchos de ellos son padres de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, como por ejemplo Don Diego, que trabajaba 14 horas entre el tumor moliendo huesos con esa cosa que le salía y que le hizo pedazos de la salud. Y reclaman para que los dirigentes se bajen los sueldos. Está bien, bueno, puede estar bien, pero nadie reclama por los chicos huiches que se mueren en Salta, porque de ahí también salen jugadores de fútbol, no salen de los barrios opulentos de las grandes ciudades. No, por eso nadie reclama ni por el 9.1 de mortalidad infantil que hay todavía en Argentina, un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra. Entonces, ante toda esta devastación que ha sufrido la sociedad, ¿cómo no iba a estar involucrado el fútbol? Cada vez se juega peor, porque cada vez se juega peor. A mí prácticamente no hay partido, salvo que juegue Lío, o algo de Liverpool o de City. Después no hay equipos que me entretengan porque no sé quién fue el que dijo que se puede vivir sin belleza, pero no se puede ser feliz sin ella. Adhiero también a nuestro común amigo Juan Marillo, que recorre este camino y que es un tipo de primera gama a nivel mundial entre los entrenadores, pero como él es contestatario del poder, es contestatario de los dirigentes, bueno, lo tienen apartado. Como pasa acá en Argentina, en Argentina hay gente maravillosa dentro del mundo del fútbol. Y sin embargo, ¿quién nos tiene en cuenta? No, porque eso hay que ser vulgar, hay que ser berreta, hay que ser irrespetuoso, hay que prestarse al juego de los periodistas, y dentro de los
mismo programa hay entrenadores que aceptan que estos tipos critiquen a uno de los nuestros y nadie sale a hacerlos callar la boca y a decirle callate que no sabe nada, o por lo menos no sea irrespetuoso, que es lo que yo reclamo, ¿no? Yo reclamo antes que eso respeto, porque en serio, por naturaleza, al que no me respeta no lo respeto. Y eso me sale desde adentro. Me fui un poco lejos, ¿no? Pero bueno, ya le avisé. No, bueno, pero engancho con esto, Fernando, porque un poco la charla también tiene que ver con esto. Vos contaste un poco lo que era el pasado del fútbol, los orígenes del fútbol. Yo digo que es la esencia del fútbol, que es el juego en el baldío, el juego de la calle. Pero viendo la realidad, que como decís vos, los baldíos ya no están, el tiempo de los chicos no lo juegan como se jugaba antes, por distintos motivos, por la inseguridad, porque los padres lo hacen estudiar, que está muy bien. Hay poco tiempo. Y después, sobre que hay poco tiempo, como decís vos, tal vez hay entrenadores que están, no sé si la palabra es confundido, pero esas pocas horas que tenemos por semana a los chicos de fútbol infantil, principalmente, en vez de hacerlos jugar al fútbol, que es la necesidad para que aprenda a jugar al fútbol, tienen que jugar al fútbol, por ahí nos desviamos con otras cosas que vemos por ahí o que nos quieren inculcar. Ahora, viendo esa realidad, que ojalá cambie o se perfile para el lado que nos gusta, ¿vos a dónde ves que puede ir el fútbol que viene, el fútbol que ves ahora y a dónde crees que puede ir el fútbol? ¿Cómo va a ser el jugador del futuro? ¿Cómo va a ser el juego del futuro? Si sigue esta tendencia, ¿no? No, yo creo que en cuanto la gente lo detecte, porque también acá hay una cosa que es muy importante, ¿no? Si hoy no fuera por los medios de difusión, ¿no? Que calientan un partido como si fuera la final del mundo, después vos veis es una porquería porque si le sacás el público parece soltero contra casado, ¿no? Los medios, toda la parafernalia, los mecanismos que tienen para incentivar a la gente, pero además para llenarlo de ese espíritu de ese sentido de representatividad, de pertenencia. Entonces yo soy de Boca, soy de Central y tengo que matarlo de Ñulo, soy de Ñulo y tengo que matar de Central. Yo sinceramente no soy, ya descubrí esa perversidad del sistema que quiere que yo sea como quieren ellos, ¿no? Y que lleve los trapos. ¿Qué trapos? Yo voy a ver un espectáculo, ¿sabes qué? Pago la entrada y me siento así. Y lo demás lo tienen que hacer los jugadores. Y yo no tengo ninguna obligación de aplaudir, salvo que me guste una jugada, que si es del equipo contrario lo aplaudo igual porque yo no tengo equipo de pertenencia, no tengo ningún equipo de pertenencia, porque así como me niego al hecho del nacionalismo, porque yo no nací en Argentina porque quise, sino porque mi mamá estaba en Argentina, y la mamá de ustedes también, porque si no, si sus parientes se hubieran ido a Tailandia, en vez de venir a Argentina serían tailandeses, pero no meten todas esas cosas. Entonces, todo eso es lo que lleva hoy a la gente a la cancha. Hay gente que va a la cancha y no mira el partido. No, y sobre todo los barras, ¿no? Que están de espaldas porque ellos están defendiendo su negocio. Creo que acá tiene que intervenir la Secretaría de Cultura, tiene que intervenir el Estado en el deporte. ¿Por qué? Porque antes que nada el deporte fue creado con la idea de aumentar y preservar la salud de quienes lo practican. Y en segundo lugar, de no arriesgar la vida o la salud del que lo practica. Sin embargo, hoy esta brutal perversidad, ¿no?, ha llevado a que, por ejemplo, en el boxeo olímpico, que antes le ponían todas las coberturas para protegerlo, no, ahora la han sacado. ¿Por qué? Porque la gente quiere sangre. Entonces están esa jaula del UFC donde la gente se destroza, tipos con unos físicos increíbles que a los 30 años no sirven más ni para repuesto de loco. Y sin embargo la gente, la perversidad, no, yo me niego absolutamente a todo eso. Es increíble, aún en el boxeo de hoy en día, el tercer milenio de la era cristiana, y seguimos repitiendo las pautas del circo romano, ¿no? Mucho más actualizado, con más color, se transmite a todas partes del mundo, pero creo que va a ser muy difícil si no cambian, ojalá que este coronavirus que anda dando vuelta sirva como elemento de ayuda para reencauzar el destino de la humanidad hacia un horizonte mucho más luminoso, porque estamos caminando entre las tinieblas, y caminando entre las tinieblas muchas veces no se ve el abismo, y a ver si nos caemos en él, ¿no es cierto? El fútbol no va a cambiar si no cambia la sociedad, y la evolución del fútbol va a estar dado únicamente por el hecho de volver a la fuente y que la gente vaya a disfrutar de un espectáculo sacándose toda esa locura. Yo te digo, está bien ser simpatizante de un equipo, pero ser fanático de un equipo, todo fanatismo
atrasa, es de origen tribal, nos hace volver a la época de las cavernas y propone siempre mucho más muros que puentes entre las personas. ¿Cómo puede ser que uno vaya a la cancha y arriesgue la vida? ¿O no fue que en Córdoba tiraron a un hincha de un equipo porque de otro y lo tiraron de la punta de la tribuna? Y si los dirigentes no se ponen los pantalones largos y si el gobierno no interviene, porque acá no se olviden que hay inclusive muertes perfectamente evitables que no se evitan por culpa de la irresponsabilidad y de la negligencia dirigencial. ¿Recuerdan ese chico Emanuel Ortega que se golpeó? ¿Se acuerdan? Que se golpeó la cabeza contra un muro que estaba a 2 metros, cuando tenía que haber estado a 5 metros. Y a partir de ahí que no pasó nada. Y ese día que murió Emanuel Ortega a la mañana, a la noche se jugó el partido Boca River que terminó con el gas pimienta. Se suspendieron los campeonatos de Argentina, pero no lo de la Confederación porque hay nada, ¿por qué qué? Se murió uno de los nuestros. Yo le decía a Menotti, si hubiéramos estado en el cuerpo técnico de uno de los dos equipos, yo le hubiera planteado, César, no jugamos el partido, no jugamos porque están velando uno de los nuestros. Primero por respeto y segundo para hacer reaccionar a los dirigentes y a los políticos también. Sin embargo, no hubo ningún miembro de la dirigencia de los dos equipos, ningún miembro del cuerpo técnico, pero sí, ningún miembro de los jugadores, que eran colegas y compañeros de ese chico, que dijera, no jugamos. No, se jugó igual. Después hubo 44 carpetas presentadas en AFA y eligieron a uno que no había presentado ninguna. Las barras bravas son las dueñas de negocios, somos el único país del mundo a donde el equipo contrario nos puede llevar a sus hinchas. No hace mucho, ahí en Rosario, en provincia de Santa Fe, un chico, creo que Olivares de apellido o algo así, 17 años, se habrán enterado, fue a parar el penal, el arquero de un equipo le pega la pelota en el pecho, fue a festejar, se cayó, pidieron auxilio, no había nadie que supiera hacer reanimación, ambulancia no había, desfibrilador tampoco, y el chico se murió. Y entonces, ¿qué quiero ganar el domingo? Yo no quiero ganar el domingo, yo quiero perder, y quiero que Argentina y todos los equipos, con todo lo que lo quiero a todos los chicos, eso es otra cosa, pero el problema en ese sentido no excede. Yo quiero que pierda todo lo que juega, pero todo, así esto revienta de una vez por todas, y podemos renacer de la ceniza, porque si no la perversidad y el negocio nos va a seguir ganando, ¿no? Fernando, en relación a esta mirada que vos estás describiendo con absoluto detalle, y que de algún modo este planteo que vos hacés de, bueno, que reviente todo para que resurja nuevamente el fútbol, pienso que por ahí hay alternativas a eso. Yo pienso que el proyecto que ustedes encarnan con otras organizaciones barriales, como es Villas Unidas, de algún modo apunta a construir un fútbol distinto. Entonces, me gustaría un poco que cuentes cómo nace ese proyecto, que tiene como objetivo un poco dignificar la profesión de futbolista de sus orígenes. Sí, bueno, en realidad yo creo que hace más de 20 años que tenía esta idea, porque pensaba, por ejemplo, ¿cuánto le tocó a Fiorito de lo que produjo Diego? Nada. Y a Pacheco de lo que produjo Román, nada. Y a Fuerte Apache de lo que Carlitos, nada. Y a la Villita de nada. Bueno, entonces hay que terminar con eso. ¿Y cómo eran los pasos a seguir? Y bueno, necesitábamos una gran organización, porque esto sí que necesita una gran organización, como para tener gente entendida hasta en derecho deportivo internacional, hay que tener sociólogos, inclusive filósofos y psicólogos, además de entrenadores, por supuesto, para cambiar el statu quo de la cosa. Y se lo presenté a la gente, a los chicos de la Villa Zabaleta, de la Garganta Poderosa, pero claro, ellos tienen un gran problema, hay gente maravillosa, Nacho Levi, no saben la gente que hay ahí, yo voy muchas veces a la villa, a estar con ellos, llevo una pelota, le dirijo un partido, hablo con los pibes, gente maravillosa que es inclusive la que hace acá todos los grandes edificios, ¿no? Donde después vive la misma gente que los desprecia y que hoy tampoco los aplaude, ¿no? Porque son los negros de mierda, son drogaditos, bla, 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 bla. Ellos también son víctimas de la perversidad del sistema. Y un día, volviendo de Chaco, donde habíamos ido a presentar la escuela de César Menotti,
Se lo comenté a Lisandro Cleri, que es uno de los directores de la escuela, junto con César Mario, el hijo de César. El tipo, claro, acostumbrado, juega la mancha con los misiles, es rapidísimo para los negocios, se dio cuenta. Y no, eso me interesa. Mañana vamos a reunirnos, me lo contás bien, y a partir de ahí empezamos a convocar a los referentes de los barrios, gente fantástica, ya les digo, como, no sé, la gente de la Dignidad, de ATE, y se empezó a desarrollar la idea. Y esta es una idea que tiene como propósito, más que nada, contemplar la posibilidad de que los chicos que juegan y que son formados en los barrios forman parte de un club villero, porque tienen que ser todos villeros, pero que compita en la AFA, en campeonatos regulares, legalmente autorizados, para que el día de mañana los clubes grandes no se lo chupen y no se lleven el esfuerzo de tantos años de esa gente, y que si viene Boca, y si viene River, y si viene Central Newell's o la Juventus o el Manchester City, se lo paguen al club y que eso quede en el club, y después vamos a ver cómo se reparte entre los 4.400 barrios, villamiseria y asentamientos sociales que hay en el país para una población de más de 4 millones de habitantes. Es una manera no solamente de jugar, de formar al jugador y de mejorarlo, porque sobre 1.000 van a llegar 3 o 4, pero a los otros, bueno, a los otros hay que presentarle la posibilidad de que, por ejemplo, no se frustren ante el hecho de que no van a ser futbolistas y que únicamente tengan la calle, la delincuencia o la droga como alternativa, que tengan también la posibilidad de estudiar, de aprender un oficio, sean técnicos en computación, o plomeros, o electricistas, o jardineros, o lo que sea, pero que tengan otra alternativa en la vida. Y los mejores, bueno, los mejores con una beca y a la universidad, porque son muy pocos los ingenieros, los médicos, los psicólogos, los antropólogos que están habilitados legalmente desde la Villa Miseria, ¿no? Para contradecir también esto que dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ese exabrupto bestial que cometió cuando dijo, en presencia de los empresarios y de los miembros de la sociedad rural, ¿para qué vamos a hacer universidades en la provincia de Buenos Aires si sabemos que los pobres no llegan a la universidad? Bueno, para eso, bestia peluda, para eso tiene que servir la política, porque la política, como el fútbol o como cualquier elemento educativo y cultural, si no es transformador de una realidad social que preocupa y lastima, no sirve para nada. Pensando en esto mismo que vos decís, y atándolo con algo que decías anteriormente en relación a que nuestro futuro es el pasado, y que de algún modo esta pandemia que estamos atravesando pone en debate la cuestión de los derechos, por ejemplo. Entonces ahora nos empezamos a preguntar si, por ejemplo, si la salud es un derecho o es un negocio, ¿no? Cuando ahora necesitamos que el Estado dé respuesta a necesidades que a veces los privados no la dan porque la atraviesan la lógica del negocio. Pienso también en el fútbol, en el mismo sentido. El fútbol es un negocio, Sí. o es un derecho. ¿Bien? Entonces, viste que siempre está sobrevolando la idea de convertir a los clubes en sociedades anónimas, de pagar por ver el fútbol. Entonces, el fútbol cada vez se aleja más, esa concepción popular que a partir de la cual se ha desarrollado, y empieza a mezclarse cada vez más con el negocio, y empieza a ser de pocos, y muchos tenemos que pagar para reapropiarnos de eso que fue siempre nuestro. Claro, porque además no te olvides que hasta esa perversidad, ahora resulta que los inventores tienen que pagar para ver su invento a tipos que nunca arriesgaron absolutamente nada, ¿no? Entonces, la culpa también es de una sociedad que ha sido durante decenas de años vapuleada, instrumentalizada, como también los jugadores de fútbol, porque hoy la solución sería, si se uniera la gente, la solución es muy fácil. Nadie más va a la cancha, nadie más se abona, y vas a ver cómo en 3 semanas salta todo, en 3 semanas, y no sé si en 2, porque lo único que le preocupa a estos tipos, medidas que puedan ir en contra de esa generación brutal de ganancias que a través del fútbol ellos obtienen. Y sin embargo, la mayoría de los clubes están todos fundidos. Por ejemplo, mirá,
hay otra cosa que es muy preocupante. Si el fútbol o el deporte nació con la idea de aumentar y preservar la salud, yo digo, ¿por qué, por ejemplo, en muchísimos lugares del país, en muchísimas escuelas también donde se hace deporte, y a lo mejor hay 400 chicos jugando y en los clubes también, y no hay un solo médico, no hay personal paramédico? Y si un chico se cae y tiene un problema y puede hacer que se muera, es un gravísimo problema. ¿Y qué hace el Estado? El Estado tendría que exigir, una vez se lo dije a este muchacho que era el secretario de Deporte de la Nación, Morresi, yo le decía que en los lugares donde no está asegurado un pronto auxilio ante una emergencia, no se tiene que practicar deporte. Y él me respondió que, bueno, pero si hacemos eso no se practica deporte en ningún lado. Y le digo, y eso es lo que quiero, que no se practique deporte en ningún lado hasta que cambie todo. Porque yo lo vi también, hay que terminar con esta estupidez de que, por ejemplo, los chicos hacen gimnasia en la escuela, salvo que la escuela tenga absolutamente todas las, y no las tiene, la mayoría, salvo algún colegio privado, pero tampoco. Pero ¿qué escuela, por ejemplo, tiene laboratorios médicos para saber si el chico le falta algún tipo de componente? No les interesa absolutamente nada. Una vez en la piscina de un club de Junín, creo que era de Rivadavia, de Newbery de Junín, claro, había 600 chicos dentro de la pileta y no lo vieron y un chico se ahogó. Y les costó un juicio que por poco tienen que rematar el club, pero yo no quiero ganar el juicio de mi hijo muerto. Yo quiero que el Estado me lo proteja, pero el Estado también ahí está ausente. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros queremos únicamente ganar el domingo, ¿no? Y además enojarnos con un chico porque rompen algo, barbaridades de ese tipo. Creo que tenemos que abrir la cabeza. El que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe. Hay que preparar a nosotros, a los maestros de educación física, a los profesores, a los preparadores, a todos los que están cerca de estos chicos, porque si no, miren lo que pasó con estos pibes de los rugbyers, ¿no? Que son de un ámbito social muy opulento, pero sin embargo los han educado con una violencia y con un desinterés por el otro y con una falta de sensibilidad que nos llevó a cometer ese crimen. Entonces, si no recuperamos eso, que fue una de las piedras fundacionales de la razón de ser del deporte, como ya ese famoso Pierre de Coubertin que decía mens sana in corpore sano, y que lo importante no es ganar sino es competir. Claro, después todos competimos para ganar, pero y uno tiene que perder, porque si no caemos en la pavada de los periodistas, ¿no? Hay que ganar de cualquier manera, hay que ganar de cualquier manera, bueno, entonces hay que vivir de cualquier manera. Que no se enojen por las violaciones, que no se enojen por los asesinatos, que no se enojen porque ellos están proponiendo eso. El segundo o el primero de los perdedores, estúpido. Claro, en un campeonato de 31 que gana y hay 29 que van a perder, pero para que uno gane tienen que jugar con los otros 29. Lo importante no es ser mejor que el otro, lo importante es dar el máximo de uno mismo, porque eso no te puede servir como frustración. Si yo hago absolutamente todo, y vos también, pero vos sos mejor que yo, me ganaste, y yo te invito a tomar una cerveza, no tomo una cerveza, porque vos sos mejor que yo, pero yo di el máximo. Yo no me quedo con ninguna materia pendiente, que es lo que siempre reclamo los jugadores. Basta de decir en el túnel del vestuario, vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a jugar. ¿Qué te crees? Que en el otro vestuario están diciendo, vamos a perder porque esto tiene que ganar. Todo ese tipo de estupideces tenemos que combatir. Tenemos que formar de otra manera, porque si no formamos al mejor hombre posible, después estos chicos, por más que tengan muchísimos millones, pero muchísimos, 500 y también algunos que tienen 1000, y cuando terminen de jugar, ¿con qué van a llenar el vacío brutal que tienen a nivel espiritual? ¿Qué? Contándole a los hijos cuando le hicieron, ¿y cuántos goles le van a los hijos? Van a decir, papi, yo me quiero... Bueno, en relación Entonces es una locura y nosotros no podemos seguir transitando ese camino. Justamente te quería consultar en relación a eso, porque en un momento de tu respuesta decía que el que solo sabe de fútbol, evidentemente, un poco limitado está. Y hay esta lógica mercantilista que rodea al fútbol, que muestra para dónde llegar, Perdón, hay un micrófono abierto y no te estoy escuchando bien. Bien. Ahí está, listo. ¿Ya está? Ok. Decía que de algún modo esta lógica mercantilista que atraviesa el fútbol, en donde muestra un horizonte falso, que es aquel donde uno va a arribar y cuando llega a ese lugar
van a llover los dólares, las posibilidades, los millones, etcétera, etcétera. Y que hace que hoy sea la fantasía de miles de chicos de nuestro país de llegar a ese lugar, y que pocos llegan, y que de algún modo aquellos que llegan de tal modo tan alienados, que hasta pierden su conciencia de reconocerse del lugar donde salieron, y dejan de tener compromiso con su origen, con lo que los rodeaba, con quienes los ayudaron a llegar a ese lugar y demás. Y yo noto que muchas veces vos, que tuviste mucho contacto con jugadores de primerísimo nivel y que han salido de lugares con necesidades, no encarnan ese compromiso que de algún modo les planteó su formación con quienes lo ayudaron, con el club de su origen, con las personas que necesitan que ellos, estando en un lugar determinado, puedan influir. ¿Por qué sucede? Sí, no me cabe absolutamente ninguna duda. Es el típico caso del oprimido que después juega para el bando del opresor, sin darse cuenta que por culpa de ese tipo, él no, pero millones de chicos de su mismo origen a veces no tienen para comer, además de no tener para medicamentos o no tener la posibilidad de ir a la escuela y de trascender a través de un estudio. Creo que por eso digo, si el fútbol es tomado simplemente y dejamos que ganen la batalla los que piensan que únicamente es para, siguiendo la lógica capitalista que provoca que en el mundo el 1% de la población mundial detente el 80 y pico por ciento de la riqueza, en el fútbol es lo mismo. Por 2 o 3 equipos grandes, los otros se tienen que pelar todos los días, y los clubes de barrio no se cierran gracias al amor, gracias al compromiso, a la solidaridad de la gente que permite, que hace empanada, que vende choripán, que está todos los días ahí, porque si no los clubes se cerrarían. ¿Y qué lugar ocupa el Estado? Si no fuera por los clubes, ¿qué sería de la juventud argentina que los contiene, que los educa? Y después, bueno, unos se equivocan al formarlo, cómo no, porque también están aquellos que creen que el único objetivo del deporte es ganar, porque son tan miserables. Yo no quiero, mira, una vez estuve cenando con Eduardo Galeano, y acá en Buenos Aires, hay algo abierto, Por favor. No sé, un micrófono, Ahí se está. escucha. Ahí está. Con Eduardo Galeano, y yo le dije, mira, Eduardo, si crees que te puedo ser útil, yo también voy a jugar en tu equipo. Y él me miró sonriendo y dice, ¿por qué? Claro, porque vos decís que si este es el producto de los ganadores, este fútbol devastado, este fútbol a donde él tenía que ir, como dice en uno de sus libros, pidiendo por favor una buena jugadita. Si este es el fútbol que provocó todos los desastres que enumeramos, algunos, porque hay cantidades en toda la Argentina, bueno, yo no quiero jugar en el equipo de los ganadores, yo quiero jugar en el equipo de los perdedores, yo me quiero rebelar contra todo eso, yo quiero, como dice Juan Malillo, yo quiero hacer ruido al cerrar la puerta, no quiero ser un acomodatillo por llegar a un lugar. Yo, estando en la selección del 2010 en Sudáfrica, tuve serios encontronazos con quien era entonces el presidente de AFA, porque yo veía la cantidad de estupideces a la que había que hacer caso. ¿Que son patrones de estancia? No son patrones de estancia. Y como le dije un día, mire Julio, a mí la AFA me contrató para cuidar el mayor capital, que son los jugadores, pero yo además estoy comprometido del deporte y del fútbol de otros lugares, porque ustedes están dueños como yo de la partecita que le corresponde. Todo lo demás es cuestión política. El tipo, yo sabía que al terminar el Mundial iba a estar afuera, pero ¿y qué me importa? ¿Qué me importa? Yo no puedo pensar en mi conveniencia cuando hay un elemento tan importante en la formación, en la cultura y en la educación de los chicos como es el fútbol, y que yo lo iba a dejar en las manos de estos tipos que venían, como un día vino, eran las 7 menos 20 de la mañana, recuerdo, y el doctor Villani me llamó a la habitación para decirme que había 3 dirigentes de FIFA que habían llegado a la concentración argentina 7 menos 20 de la mañana para exigir un sorteo entre 3 jugadores y había que despertarlo y hacerle el antidoping. Entonces yo le dije, Tucho,
decir a los tres señores estos de FIFA que si quieren tomar café, pero van a tener que esperar hasta las 9:30 porque hoy los jugadores se van a levantar a las 9:30. Porque esto es el pedo de Argentina y no mandan ellos. No, de ninguna manera. Entonces, si esperan hasta las 9:30 y si no, que se vayan. Claro, los tipos, uno venía con la corbata por acá, el otro con el olor al whisky. Pasaron por ahí y dijeron, no, vamos a romperle un poco a Maradona. No, ¿qué a Maradona? Yo no le iba a despertar a Diego para consultarme por eso, porque en ausencia de él el responsable del plantel era yo, y me hubiera tomado el primer avión a Buenos Aires. ¿Para qué te tengo? ¿Para que me venga a despertar por esta estupidez? No, y se fueron. Y después vino Grondona. ¿Qué pasó con estos muchachos? ¿Qué pasó, don Julio? ¿Qué se cree? Que hagan el sorteo, pero que esperen hasta las 9:30 de la mañana. Si no, ¿quién planifica a la selección? ¿Nosotros o ellos? Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Bueno, el viejo se fue. Pero te quiero decir, uno tiene que decidir, repito, ¿queremos ser como tenemos que ser y queremos ser o queremos ser como el sistema quiere? Entonces tenemos que ser sumisos, tenemos que ser alcahuetes, tenemos que ser socios de la mediocridad. Y yo no, como yo soy ateo y estoy absolutamente convencido de que no hay otra oportunidad, entonces mi vida yo la hago como yo quiero. Respeto todas las creencias, todas las religiones, pero a mí nadie me pone nada si yo no estoy de acuerdo. Después puedo negociar algunas cosas porque tampoco se trata de ser rebelde sin causa. Ante todo hay que tener argumentos, pero hay que prepararse y prepararse muy bien. Y yo hace 45 años que vengo preparándome y he tenido fantásticos maestros, no solamente en el fútbol, también maestros de vida que me han ayudado a pensar y me han recomendado lecturas que sinceramente me han hecho cambiar. Y por eso un día, cuando le regalé un libro a Carlitos Tevez, y en la dedicatoria le puse, querido Carlitos, dicen los que saben que al terminar de leer un buen libro, uno ya no es el mismo, sino mejor. Pero ¿cuántos son los que alientan? Ahora, por ejemplo, que están en cuarentena, están encerrados, todo el mundo preocupándose por qué ejercicios van a hacer, cuántos abdominales, cuántas lagartijas, cuántas sentadillas, cuántos qué. Que hagan lo que tienen que hacer, mantengan el tono muscular, no se vayan muy arriba en el peso, hagan trabajo de movilidad articular, de elongación, mantengan el tono muscular, y después va a haber 3 semanas o 4 semanas para ponerlo bien. Entonces, ¿por qué no los invitan a que hagan las cosas que la mayoría de la gente le critica? Que no leen un libro, que son todos burros, que son todos bestias, que cuando un reportaje siempre dicen lo mismo. ¿Por qué no sugerirle eso? Bueno, mira, Tomás, léete tal cosa, o yo le mando una fábula, o le mando una anécdota, o le mando un cuento corto de algún libro de Galeano, o alguna poesía que los conecte también con la sensibilidad, que los conecte con las mejores cosas de la vida. No, eso no. No, son jugadores, claro, porque los quieren estúpidos, porque siendo estúpidos lo van a manejar mejor. No, 1 gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo, de eso estoy convencido. Te voy a llevar de nuevo un poco al ámbito futbolístico propiamente dicho, y pocas personas, muy pocas personas han tenido la posibilidad que vos tuviste de trabajar con los 2 entrenadores emblemáticos de la historia del fútbol argentino. Trabajaste con César Luis Menotti y trabajaste con Bilardo. Casi todos sabemos cuáles son las diferencias entre ellos dos. Pero a mí me gustaría preguntarte, por lo contrario, ¿qué cosas vos notaste en tu experiencia que ambos tenían en común o tienen en común? Ante todo que son 2 apasionados del fútbol, solamente que uno es un obsesivo. Es como que en su cosmogonía solo cabe no solamente el fútbol, sino el resultado. Ganar es lo único que importa, Carlos lo ha dicho. Pero en cuanto al amor por el juego, en cuanto a esa manera de estar tratando de buscar el pelo en el huevo para sacar el último detalle, Menotti lo hace sobre todo con los jugadores de su equipo. A Carlos le interesa, y mucho por eso veía una cantidad de videos que yo no voy a ver ni viendo 8.808 vidas, él lo miraba en un mes. Entonces era tan obsesivo que muchas veces estaba tan cerca del problema que no lo podía resolver, ¿no? Yo creo que César es un tipo nacido con unas condiciones naturales para detectar
un movimiento o un concepto y después, no sé cómo hace, tiene una capacidad de síntesis increíble para transformarlo en un concepto metodológico. Y además tiene un carisma tan especial que no tenía Carlos, de manejar los silencios, de esa voz que tiene todo así, de la mano que se le mueve y parece que está soplando la flauta para enroscar una culebra, para que salga del cesto. Y Carlos no, Carlos era atropellado. Ahora, a los dos les gustaba que los equipos jugaran de la mejor manera. Uno prefería la marcación de hombre, el otro la marcación de zona. Uno prefería la generación de espacios a espalda de defensores achicando para atrás. El otro quería achicar para adelante para presionar lo más arriba posible, para conseguir rápidamente la pérdida de la pelota, que tenía que ver mucho también con lo que él charló con Rinus Michel, con la Holanda del 74, cuando Michel le decía que tras la pérdida el equipo no podía darse el lujo de pasar más de 6 u 8 segundos sin recuperarla, entonces eso hacía que la Holanda tuviera una dinámica fantástica. Ahora, cuando la tenía, no es que seguían a la misma velocidad, no, después ya con la pelota en su poder adaptaban la velocidad a las necesidades para tratar de ser eficaz o de resolver la mayor cantidad de situaciones a favor de la eficacia. Los 12 fueron muy estudiosos. Menotti no sé cuántas veces cruzó el océano, él varias veces lo dijo, para visitar a los mejores entrenadores, los mejores centros de entrenamiento, pero no solamente entrenadores de fútbol, no, todo aquello que tenía que ver con el fútbol, inclusive con médicos especializados en medicina deportiva para aprender acerca de cómo hacer para recuperar a los jugadores en el menor tiempo posible. Ustedes saben que hay una curiosidad. Por ejemplo, Bilardo en el Mundial del 86 no llevaba kinesiólogo, hasta que después los jugadores le impusieron uno, ¿no? Menotti tampoco ninguno de los dos tenía un entrenador de arqueros específico. No, César lo tenía a Rogelio Poncini. Hoy eso ha cambiado y hasta los jugadores mismos, acostumbrados a eso, quieren alguien que se dedique a ello. Pero cuando César fue a Barcelona en el año 82, pensaba llevar dentro de su cuerpo técnico a Ricardo Pizzarotti como su preparador físico, que ya lo había sido en el Mundial del 78 y en el 82. Sin embargo, el gremio de preparadores de físico en España era tan cerrado que no le permitían que Pizzarotti se incorporara como preparador físico de Barcelona. Entonces César pidió, bueno, está bien, a ver qué preparador físico especializado en fútbol tenían. Los dirigentes dijeron que, bueno, que el de las pesas, no, el de las pesas no, uno de fútbol, joder, César, que el de la natación, que es una bestia, no, que no van a nadar, van a jugar al fútbol. Bueno, como no había preparador físico, Menotti hizo toda su campaña en Barcelona, de los 4 campeonatos que jugó, 4 ganó 3, y la selección argentina, campeona del mundo juvenil del 79 en Japón, tampoco llevó preparador físico. Entonces yo digo, si nosotros no redimensionamos la tarea del preparador, entre comillas, físico, vamos a estar en problemas, porque ya hay muchos equipos de Europa que obviamente no tienen entrenadores latinoamericanos ni sudamericanos, que ya el preparador físico, pero yo estuve con Juan Román Riquelme en el Barcelona, y cuando el técnico era Rudomir Antic, que hace muy poco falleció, y el preparador físico, en teoría, del Barcelona era nada menos que Paco Cirulo. Bueno, Paco Cirulo no tenía ningún tipo de participación. No lo dejaban únicamente cuando hacían fútbol y sobraban 3 o 4 jugadores, se lo daban a Paco. ¿Y Paco qué iba a hacer? A ir a costa de la cancha, alguna cosita, y basta. Y eso es lo que va a pasar. Si el preparador, vuelvo a repetir, físico, no se prepara para saber mucho de fútbol y mucho de futbolistas, creo que nuestra profesión va a estar en serio riesgo, porque es mentira que el preparador físico argentino, como dijeron en el comunicado que sacaron contra mí,
de APEFA es admirado y solicitado en el mundo entero. Mentira, mentira. Porque ustedes saben mejor que yo que siempre el preparador físico va con el técnico porque hay una cierta empatía entre ellos, porque lo conocen o porque... Pero no es que mañana Guardiola va a decir, y qué sé yo, que venga, no sé, Quique Sesano, que venga Signorinio, que venga... No, no, va a estar porque además ellos ya tienen otra manera de ser y quiere gente que esté perfectamente adaptada a la idiosincrasia de cada lugar. Por ahí pueden aceptar, ¿cómo no? Yo también lo hago. No sé, yo he ido a México y siempre llevo a alguien conmigo porque yo no soy eterno y me puedo enfermar. Y entonces busco uno del lugar, un chico que recién empieza, para tratar de inculcarle todos estos valores y la manera que yo tengo de pensar, que además hay muy poco de mí y muchísimo de los maestros que a mí me enseñaron, ¿no? Esto es así. Fernando, ya queda poco tiempo porque sabemos que tenés otro compromiso. Vamos con la última de Marcelo Geralnik y ya con eso te despedimos, así te liberamos. Y es que escúchame, Bueno, perdón Marcelo, sí, este sí. muchacho, Gustavo Paschinelli, no... Lo vamos a dejar vamos a dejar los últimos minutos tocamos el tema, si te parece, Fer. Yo creo que sí, que habría que tocarlo. Hay que ayudarlo. Va en denuncia pública. Sí, Él hará su descargo. Damos tiempo que piense. Tiene más verso que Neruda. La última pregunta es de Fernando hacia Gustavo. Quedamos así. Ahí está. Dale, vamos. Perfecto. Dale, Marcelo. Fer, no, recién lo nombraste. Yo voy como dijo Quique, que le quedó eso del libro, que a mí también, de los caballos, son frases tuyas. Y bueno, con nuestro amigo en común Gustavo nos invitó hace 1 año y medio a Chabás, ¿te acordás que estuviste dando una charla ahí? Y a mí, bueno, la frase que me quedó fue la que dijiste recién. Y tanto que estamos hablando últimamente de saber de fútbol, está bien, de lo racional, de sistema y todo, pero a mí me quedó muy grabado en Chabás cuando dijiste hay que saber de futbolistas más que de fútbol. Estamos perdiendo saber de futbolistas. Y bueno, eso es, siempre como decimos, nos olvidamos de las emociones, de que somos seres emocionales y solamente trabajamos de lo racional. Eso es lo que estamos diciendo últimamente nosotros. Entonces, eso de saber de futbolista, ¿lo emparentás con eso, de la emoción, de ser cercano al jugador? ¿A qué te referís? A eso precisamente. Mirá, yo voy a contar una anécdota. No voy a dar nombres porque me parece que no sería correcto, pero yo una vez estando precisamente en Rosario Central, había un jugador que cuando nosotros hicimos la primera reunión con los dirigentes y con el que por entonces era entrenador interino, que al llegar Menotti, ahora no recuerdo su nombre, un muchacho muy joven. Entonces, recuerdo que también había 2 o 3 dirigentes y en definitiva César le preguntó, ¿cómo son los muchachos? Bla, bla, bla. Y bueno, dijeron que era un grupo fantástico. Menos ese negro, vago, hijo de drogadicto, bla, 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 de fulano. Que además está gordo como un chancho, bla, 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 bla. Yo no dije nada, pero ahí mismo se me prendió la lamparita, porque esos son los desafíos que a mí me gustan, ¿no? Claro. Tratar de aportar todo lo que pueda para recuperar a uno de esos chicos, como muchas veces, mira, no hace mucho me preguntaron, durante el Mundial de Rusia, ¿a qué jugador hoy de la actualidad mundial me gustaría tener? Y yo casi sin pensarlo dije a Ricardo Centurión. Y entonces ellos se sorprendieron porque pensaron que yo iba a decir, qué sé yo, a Mbappé, no, que esos tienen a lo mejor todo solucionado. A esto me quiero referir, porque esos son la esencia del fútbol, esos son los mejores. Lo que pasa que nadie los educa y le tienen miedo, le tienen temor la mayoría de los cuerpos técnicos, porque son tipos rebeldes, porque eso no lo va a engañar con el cosa, no va a decir, mira, como esa anécdota que a mí me pasó en Rosario Central, que cuento en el libro cuando lo hice pasar por la valla y lo hice pinchar todo, ¿no? Para ver si realmente pensaban o no. Y entonces, al otro día cuando fuimos de entrenamiento, llegamos y me di cuenta enseguida quién era, porque parecía un dirigente, ¿viste? Hay dirigentes que son gordos así. Y no era, porque además estaba pelado y no era un
un dirigente era un jugador de fútbol. Y entonces, bueno, yo de a poco recuerdo que el primer abrazo que le di estaba más duro que una mesa, ¿no? El segundo ya se aflojó, el tercer y el cuarto ya lo tenía para acá, le hacía para acá y todos los días y lo integraba con todo. Y lo empecé a entrenar aparte, a hablar con él, acerca de que él tenía unas enormes condiciones de poder hacer realidad los sueños de él, de la familia, que vivía obviamente, cómo no, en la Villa Miseria. Y empezó a responder y le dimos una dieta con el doctor Leali, porque yo no soy dieta, porque no soy nutricionista. Bueno, y al cabo de 20 días el pibe ya estaba en una forma importante. Entonces se me da por llamarla a la mamá. A la mamá conseguí a través de un dirigente el teléfono de la mamá sin que él supiera nada y la llamé. Y la mamá vivía en la villa. Y cuando supo que era alguien del cuerpo técnico, no podía creer que hubiera una persona, una sola persona en el mundo que se ocupara de su hijo, ¿no? Claro. Y que además que la felicitara por los progresos, no, la mujer se puso a llorar, además fue una cosa muy tocante, muy emocionante. Este chico siguió evolucionando y un día eran, creo que también, no eran las 6 de la mañana todavía y mi teléfono celular cuando yo trabajo nunca está apagado. Porque yo sé que pueden pasar cosas, como a lo mejor, mirá si me hubiera tocado ser el entrenador de Mirko Sarí y me hubiera llamado y yo hubiera tenido el teléfono apagado y después hubiera pasado lo que pasó, hubiera sentido muy mal. Entonces, tomando ese tipo de ejemplos, mi teléfono no se apaga. Pero en esa época estábamos en el Hotel Riviera de Rosario y yo les dije, le había dado la orden a la gente de la administración, que ante cualquier llamado que no le pasaran a ninguno de los miembros del cuerpo técnico, que me lo pasaran a mí y yo después decidía si lo despertaba o no, si era de mucha urgencia. Y ese día sonó el teléfono y la chica que estaba abajo me dijo que era fulano de tal. Digo, qué raro, esta hora, ¿qué le pasó? Bueno, entonces, hola, hola, y del otro lado una persona acongojada, en medio de una crisis de nervios, tremendamente angustiada, diciendo que profe lo llamo porque es la última cosa que pienso hacer, porque me voy a volar la cabeza, porque ya no puedo más, que bla, 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 bla. Y entonces me di cuenta que estaba en una situación casi desesperada y me salió instantáneamente decirle, no, escuchame una cosa, mira, vos haces lo que quieras, es un problema tuyo, pero al final yo pensaba que vos eras un tipo honesto, un tipo de palabra, vos me prometiste esas tortas negras de la panadería que está ahí a la vuelta de tu casa y bla, bla, yo acá tengo mate, tengo yerba, ya estoy despierto, pero por lo menos vení, tráeme y después haz lo que quiera, como sacándole importancia a lo que él me decía. Le digo, así que dale, venite, yo te espero, y le colgué. Y me quedé, te imaginas, me quedé como una araña colgando del techo, pero como a la media hora de abajo está fulano, que suba. Subió, terminamos abrazados, llorando él como una magdalena. Hoy tiene una familia maravillosa, tiene 2 hijos, estamos en permanente contacto. ¿Qué me van a hablar de las medallas? ¿Qué medallas me voy a colgar yo al cuello? Esas son las medallas que no se ven y de las que realmente me hacen decir, puta, si la fuerza del afecto, mira, no hay, uno se puede dedicar a leer todos los libros de Cometti, de todos los de Huerco Yankee, de todos los especialistas del mundo. A mí la fuerza del músculo me tiene sin cuidado y sobre todo en el fútbol, porque es otra la fuerza que hay que desarrollar la fuerza del conocimiento y la fuerza del afecto. Y con eso vas a cualquier lado y en cualquier lado te va a ir bien. Vos fijas pauta de conducta y obviamente si vienen flagrantemente transgredida, le pondrás límites, pero antes que nada, esto. Un abrazo. No tengo duda. Bueno, Gustavo, tenés el privilegio de cerrar esta charla con el profe, a ver si te podés resarcir de alguna promesa que le hiciste en alguna oportunidad. Dale nomás. Hola, bueno, hola a todos, buenas tardes. Hola Fer, querido. No, yo la verdad que escuchar a Fernando, por eso cerré el micrófono desde el arranque de la charla y no lo pensé abrir porque son de las cosas bueno, que se cruzan en la vida, que vos decís, ¿cómo no me crucé antes a este tipo?
o cómo no lo salía a buscar. Y bueno, El que te gracias a tengo Dios, que salir a buscar, el que te tengo que salir a buscar soy yo a vos, para decir, escuchame, porque a los muchachos le hiciste lo mismo. Dice que iba a llevar un lechón y llegaste con el lechón vivo. Y después te no, volviste a tu casa. Y el que me prometiste a mí, ¿para cuándo? Esos son malos comentarios, Fer, no, malos comentarios. Salí un poco flaco nada más, un poco flaco, fue muy flaco. Y me cambiaron la cantidad de comensales y me hicieron un desastre. No, pero... Dice que parecía un galgo flaco el lechón. Sí, era un galgo flaco. Tienen razón, eso dicen la verdad. No, bueno, y vuelvo a decir lo mismo. Me lo crucé hace 6 años a Fernando y bueno, es demasiado enriquecedor escucharlo y uno cuando ve cosas de él y cómo hablan los futbolistas que tuvo, y no tanto los cracos, los número uno, ¿no? Pero cómo hablan de él, ahí un poco te cae la ficha de lo que significa y que evidentemente fue un profe que estuvo mucho más afuera de la cancha que adentro de la cancha para la mayoría de los futbolistas. Y para nosotros, los seguidores o las personas que estamos cercanas a él, la verdad que es un orgullo tener una persona así conocida, o no faltaría el respeto si diría amigo, pero sí un buen conocido, que particularmente conmigo tuvo una actitud muy importante que no me lo olvidaré nunca más, que cuando tuve el problema con mi hijo, y bueno, y cómo está siempre predispuesto a este tipo de cosas, en este caso a Grupo Equipo, que yo pertenezco a la familia, la verdad que es un orgullo tenerlo que hable para todos los profes que se preparan o que van a hacer cursos a Grupo Equipo, para nosotros mismos que pertenecemos al staff. La verdad que esto es enriquecedor y que no tiene palabra de agradecimiento. Así que Bueno, no hace falta tampoco. Lo que digo, que tendríamos que hacer una promesa, que si todos sí, salimos, y esperemos, vamos a ser optimistas, si salimos todo bien de esto, tendríamos que sí, ir todos juntos, los que estamos acá, a Chavás, sí. a comer. Por la duda yo me voy a llevar un sándwich, por la duda, porque por ahí se escapa el lechón de nuevo. Pero tendríamos que encontrar un Chavás para pasarla bien enseguida. Para mí es un enorme placer, un gusto. Nos vamos a juntar en Funes, ahí en Grupo Equipo, y vamos a llevar Ahí está. animales bien alimentados, prometo. Ahí está. Entonces queda la promesa de que si ustedes quieren y podemos, en la semana que viene podemos hacer otra para hablar inclusive de otros temas mucho más ligados ya a la preparación específica de lo que pienso yo de los trabajos que habría que tratar de llevar adelante con los chicos para ayudarlos a ser mejores mañana que hoy. La verdad que nos encantaría, te tomamos la palabra, para la semana que viene pactamos un día y una hora y nos volvemos a encontrar y conversar. Perfecto, Muchísimo. perfecto entonces. Un gran abrazo para todos, lo mejor cuídense mucho. Gracias, Y Fer. a tu familia también, a todos. A lo Bueno, mejor. Fer, querido.